¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en Radio Educación Responsiva, una radio que se transmite en línea. Este programa se llama Histeria Mexicana y aquí platicamos en este programa sobre las distintas partes de la historia en México y desde la semana pasada iniciamos 2 programas, el anterior y este, sobre leyendas en México, pero quiero empezar primero platicando sobre un tema muy interesante, y es cómo los mexicanos a través de nuestra cultura hemos adoptado esta situación de la muerte, cómo la plasmamos y cómo hemos incluso creado toda una cultura alrededor de la muerte. Insisto, con todo el respeto para todos aquellos que crean en esa religión de la Santa Muerte, no es el tema, es el tema de cómo nos hemos, como cultura, cómo nos hemos desenvuelto con la propia idea, el propio concepto de la muerte, cómo nosotros siempre hemos dado esa trascendencia a ese momento cuando se nos extingue la vida, y cómo solemos creer en ese tipo de historias sin absolutamente ninguna prueba. Por ahí habrá mucha gente que diga, no, claro que hay pruebas. Está que mucha gente a lo largo de todo el mundo ha descrito que ven un túnel blanco, que caminan por él, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una posible explicación racional de un sueño dentro del cerebro mientras se está apagando toda la actividad neuronal y eléctrica del cuerpo. Son muchas cuestiones que desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva de la ciencia natural, pues no pueden explicarse. Entonces nos vamos a lo que son las ciencias sociales, y ahí sí creamos toda esta cultura. Y tenemos las famosas Catrinas, que a mí en lo personal siempre me han llamado mucho la atención, me gustan. Hay distintas historias donde mucha gente le pone el altar a sus muertos, porque ahora, por ejemplo, que viene el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, el 2, dicen que vienen estos antepasados a la tierra, que como si se abriera un portal dimensional y llegaran de nueva cuenta, y saben además los espíritus de nuestros muertos a dónde llegar, ¿no? Y entonces van a llegar a la casa donde estamos, aunque ellos nunca hayan vivido en esa casa, van a llegar ahí y van a tener su altar de muertos con sus fotografías y con todo lo que en vida les gustaba. Por ejemplo, si yo fuera una de esas almas, pues seguramente en mi altar habría banderas del Cruz Azul, habría un buen tequilita, o quizá un buen coñac, o un buen ron, o toda una cantina, por lo que estoy viendo, ¿no? Habría, por supuesto, palomitas, porque son parte de mi dieta y me gustan mucho. Habría lasañas, seguramente, porque también me gusta mucho. Todo esto que en vida he disfrutado es lo que le estamos tratando de dejar a los muertos. Y hay todavía una situación que me parece mágica y todavía muy glamorosa, donde la gente dice, bueno, déjale el tequila ahí, el vaso, sírveselo, y te lo tomas al otro día tú, y te vas a dar cuenta que no sabe igual, porque ya le quitó el sabor el muerto. El que vino a su altar ya le quitó el sabor. Las cosas saben diferente y todo el mundo lo asegura, ¿no? O sea, no pudiendo haber una prueba científica que lo demuestre, todo el mundo asegura esto. Entonces, el que los muertos regresen cada año, y los mexicanos nos preparamos con ofrendas para halagarlos, y esto ya es una tradición. Son un conjunto de creencias, ritos y tradiciones los que tenemos nosotros, sobre todo en las regiones rurales. Ya en lo que es una región urbana, citadina, pues ya se da mucho menos. Ya los chavales pues se van disfrazados de brujas, de vampiros, porque ya es más tipo la celebración que se hace de Halloween en Estados Unidos. Pero no deja de conjugarse y de ser admirable toda la idea de estar colaborando con los muertos en ese día, ¿no? Y bueno, pues
En México se acostumbra a sepultar al difunto, ¿no? En las tumbas, en el interior y sobre todo en los atrios de las iglesias. Una muestra palpable de estos enterramientos lo podemos observar en los costados de la nave mayor de la Catedral de Mérida, Yucatán. Ahí vas a encontrar, si tú has tenido la posibilidad de estar ahí, de ver estos pues mausoleos, ¿no? Donde están las famosas lápidas de mármol y ónix, con la propia identificación de las personas que están ahí enterradas, la famosa cripta, la famosa tumba, donde se pone el tan gustado epitafio, que todo mundo quiere, el epitafio más romántico, más pundonoroso, donde se demuestre la grandeza de uno que vivió la vida, ¿no? Y pues todo esto es muy interesante porque fue una costumbre, es una costumbre que en algún momento en la época del régimen de Benito Juárez, pues llegó a considerarse como insana y se empezó a prohibir. Recordemos que fue una época muy secularista, es decir, que se trataba de quitarle fuerza a la religión y que todo se viera por parte de los tribunales civiles, y por eso se dio esta situación, pero terminó por regresar y dejar que la cultura de la muerte se mantuviera en este país a lo largo y ancho de las ciudades y de los estados. Claro que este arte de estar con las tumbas y todo esto, que es una cultura católica religiosa, pues empezó a adoptar culturas y rasgos un tanto paganos, es decir, fuera de la religión. Pagano no es una palabra que quiera decir algo malo, sino simplemente fuera de la religión. Se ha utilizado por parte de los católicos muy aferrados, muy sin, ¿cómo decirlo?, muy rigoristas, como una mala palabra, porque se le dice al pagano que está fuera de la religión y por tanto pues se le compara con un demonio, ¿no? Pero bueno, esto se ha dado debido a que hay una profusión ya de ángeles y almas y cruces y varios en un apogeo del arte escultórico que refiere este tema, y esto se da en los cementerios del país, sobre todo a mediados del siglo pasado hasta las primeras décadas del presente siglo. Ya todo esto son valores estéticos y, por ejemplo, hay muchas culturas donde se manejan diversos ritos específicos para los muertos. Por ejemplo, vemos que si fallece un chamaquillo, un jovencito, pues se le entierra en un ataúd blanco. Si es una persona ya mayor, se le entierra en un ataúd de cualquier color. Claro que ya han venido ahora los temas de la cremación, pero mucho tiempo estuvieron, si no vedados, por lo menos la gente no quería cremarse porque les parecía que no estaban entregando el equipo, ¿no? Y bueno, ese es otro de los temas, ahorita lo vamos a platicar, cómo el mexicano se refiere a aquel que se murió, a aquel que ya no está con nosotros. Por ejemplo, se dice, bueno, ¿qué fue de fulanito? No, pues ya se nos enfrió, ya se nos fue de minero, ya colgó los tenis, ya se puso la pijama de madera, ya está viendo crecer los rábanos desde abajo, se fue al sueño eterno, en fin, se bajó del camión, por supuesto, esa es muy buena. Y las personas acá en México nos referimos así en un tono de broma y un tono de burla, porque es nuestra forma de lidiar con ese dolor que nos deja el que un ser querido nos abandone en vida, ¿no? Las despedidas, siempre se ha dicho, los grandes poetas han referido que las despedidas siempre son más difíciles para aquel que se queda. Y por ahí escuchaba yo en alguna ocasión que alguien decía
que el mejor homenaje que podemos hacer a todas las personas que se han ido es seguir viviendo. Y me parece muy cierto. Pero ¿cómo vive la gente este tipo de duelos, de ritos? Pues es muy variable. Fíjate que en en Aguascalientes, hay un museo dedicado a la muerte. Es un museo sensacional, pero que va dedicado desde la época cuando el hombre estaba en las cavernas, donde pintaban cómo se cazaba a los búfalos y a los mamuts y todo esto, y veíamos que ellos ya plasmaban y ya tenían ciertos ritos acerca de la muerte. Cuando una persona fallecía, pues ellos dedicaban cierto tiempo y ciertas actitudes para despedirse. No era algo como que ahí te quedas y pues ya no me hablas, pues ya no voy a seguir contigo. Esa es otra palabra que se utiliza en México también para referirse al que se murió, ¿no? Pues ya se enfrió, ¿no? Ya no, las carnes frías cuando pasa uno por un velatorio. Y nos puede parecer irrespetuoso, pero ese irrespetuosismo, si se me permite la palabra, pues es parte de esta cultura y parte de la forma en que el mexicano lidia con este hecho de la muerte. Es muy interesante, muy bueno. Y en este museo, fíjate que tienen varias esculturas. Mi hermana es ferviente y hasta compulsivamente compradora y coleccionista de nacimientos, estas figuritas que ponemos en el arbolito de Navidad o bajo el arbolito de Navidad, donde representamos el nacimiento de Jesús. Pero ahí, en ese museo, encontramos una especie de colección de funerales, así como los nacimientos, pero son funerales, y tú los puedes ver y son realmente hermosos. Es una situación que vale la pena. Todo aquel que vaya a la ciudad de Aguascalientes, vaya a visitar ese Museo de la Muerte, pregunte dónde está, porque de verdad que vale la pena. No se van a ir con un sentimiento desagradable, sino que se van a dar cuenta de cómo con máscaras, cómo con representaciones de esqueletos, la famosa calaca, la flaca, la inmortal, la huesuda, la Catrina, como se le llama a la muerte. Y fíjate que varias culturas en Latinoamérica han representado a la muerte, pero ninguna como nosotros, ninguna como nuestra cultura. Es muy bonito. Y en este museo yo aprendí algo que de primera me deja estupefacto, admirado, me asustó el hecho de ver que en varias partes del país, cuando se muere un niño, la gente, la familia, se toma fotos con el cadáver y le abren los ojos al cadáver para que parezca que está vivo, pero definitivamente en la foto se aprecia que está muerto. Y además de todo eso, ellos lo ven, no es que lo festejen, pero sí de alguna forma lo agradecen, porque es como si a ellos les va a dar buena suerte, porque el niño, pues teniendo tan poco tiempo en la tierra, no pudo pecar. Y como no pudo pecar y lo ha llevado Dios, pues Dios le va a corresponder con bendiciones a esa familia. Entonces, no es que ellos estén procurando la muerte del infante, pero la forma de interpretar esa muerte es lo que les ayuda a manejar ese dolor. Ese manejo del dolor que hoy vemos, y lo platicaba yo también con mi hermana hace unos días, sobre los famosos tanatólogos que te ayudan a superar esto, la famosa resiliencia que ahora se está dando, y antes era el supéralo, hijo, supéralo, porque tienes que salir adelante y no te puedes caer. Todo eso es lo que en esta ocasión quiero platicar contigo, cómo estamos manejando a través de nuestra cultura y nuestro día a día ese contacto con la muerte. Nos vamos a una pausa rápidamente, regresamos y les doy las redes sociales. Muchas gracias.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en Educación Responsiva. Este es su programa Histeria Mexicana. Estamos hoy platicando sobre la muerte en México y nuestras redes sociales, se las digo rápidamente, nos pueden escuchar a través de la página www.educacionresponsiva.com. Todos nuestros programas se graban y los pueden escuchar después a través de la plataforma YouTube y tenemos ahí nuestro nombre, Educación Responsiva. Regálenos, por favor, un seguimiento, ¿cómo se llama cuando una suscripción, por favor, suscríbanse al canal. Tenemos también nuestro Facebook, que se llama Educación Responsiva. En Twitter nos encuentran como @e_responsiva. El Twitter del programa es @HIS_MEX. Yo soy Alfredo Villar y estamos platicando hoy de la muerte. Bueno, pues ya hemos visto que cuando alguien se muere hay una velación, como se llama, se ponen los famosos cirios y se pasa uno la noche con su muerto para ver si está realmente muerto, no vaya a ser que despierte. Hay historias fantásticas en relación a esto. Por ejemplo, recordamos que un famoso actor mexicano, Joaquín Pardavé, se dice que lo encontraron muerto y lo enterraron vivo. O sea que la leyenda dice que en efecto un buen día se oyeron gritos desgarradores en el cementerio, pero nadie acudió. Y cuando uno de estos días fueron a exhumar el cadáver, encontraron el ataúd todo arañado y en las uñas de Joaquín Pardavé encontraron partes de este ataúd. Se dice nada más como leyenda que lo enterraron vivo. Imagínate qué desesperación. Yo siempre he dicho que a mí, por favor, cuando esté ya muerto, cerciórense de que estoy bien muerto y no me vayan a enterrar vivo, por favor, porque sería de los peores miedos que uno tiene, ¿no? Fíjate nada más, antes de la llegada de los españoles aquí a estas tierras, los diferentes grupos étnicos de Mesoamérica compartían de forma general la misma visión del mundo y de la existencia humana, desde los mayas hasta los aztecas y en diferentes épocas, y los pueblos conformaron una religión, si le podemos llamar de esa forma, que ofrecía a sus dioses en agradecimiento por el sustento y la vida misma de algunos de los elegidos, esto lo sabemos, ¿no?, a cambio de la prosperidad y beneplácito de todo el pueblo. Y aunque existían diferencias de criterios para elegir a quienes serían el manjar para las fuerzas supremas, la muerte por sacrificio era aceptada con estoicismo e incluso algunas veces era buscada voluntariamente, ya que se consideraba que el sacrificado sería la imagen viva del Dios y quien se enfrentaba a la muerte y estaba seguro de convertirse en parte de Dios. Muchas de estas comunidades consideraban que se nace y se muere para continuar en el proceso de evolución, o sea, ya hablaban de una trascendencia y de regresar de entre los muertos. Esto a través de un viaje espiritual donde habían 9 estadios del inframundo, lo que años después recogería Dante Alighieri y lo manejaría como el famoso purgatorio, ¿no? Hasta llegar a Mictlán, que para ellos era un oscuro infierno, donde el señor Mictlantecutli reinaba en compañía de su esposa, la cual habría de devorar a los hombres para dar origen a la vida y continuar así el ciclo formado entre la vida y la muerte. Esta ceremonia actual de velación en la Noche de los Muertos se deriva ya de la conquista, mal llamada conquista española, pero en la parte espiritual, donde podíamos ver que los famosos españoles y los colonizadores en Michoacán vieron que entre los antiguos mexicanos se realizaban significativos rituales alrededor de la muerte, los cuales impresionaron tanto a los primeros conquistadores que a través de la evangelización introdujeron nuevas ideas, dando lugar a un sincretismo religioso muy marcado. Antiguamente era un importante centro religioso, Tirepitio,
dedicado a los antepasados, y ahí se ofrendaban flores amarillas, las que hoy conocemos como cempasúchil. Y en el día consagrado a los muertos, los mexicas subían al techo de su casa y gritaban el nombre de sus antepasados, mirando hacia el norte para que recibieran los alimentos que habían puesto en la puerta. Y ese es el origen de lo que nosotros hoy conocemos como las famosas ofrendas o los famosos altares de muerto. Durante la colonia, la época que los españoles estuvieron aquí, la costumbre se fue arraigando poco a poco, sobre todo en Michoacán, a tal punto que actualmente es el centro de atención de turistas nacionales y extranjeros. Un altar de muertos, su color, su aroma, su luz y su contraste motivan a no quitar la vista de cada uno de sus elementos. En cada región el altar representa la bienvenida a los muertitos que vienen de visita después de un largo recorrido desde el más allá. Ya lo platicábamos, los elementos que conforman el altar pues no son casuales, hay que escogerlos detenidamente y hay que poner ciertas cuestiones. Uno, por ejemplo, el agua, que simboliza la fuente de la vida y se ofrece a las almas, fíjate nada más, para mitigar su sed, porque seguimos pensando que la vida después de la muerte pues es muy parecida a la que tenemos aquí, ¿no? Y también le damos comida para que se fortalezca para el viaje de regreso, porque pues sabemos que no se puede quedar aquí. Anteriormente se utilizaban rajas de ocote en la madera prendidas, pero hoy especialmente para la noche pues se encienden las famosas velas, veladoras o cirios, cuya flama representa la fe y esperanza, pero también tiene ese pragmatismo de iluminarle el camino a los difuntos para que encuentren su antigua casa terrenal. Lo interesante es cómo ellos, los propios difuntos, llegan a donde tienen que llegar. Esto es algo maravilloso, ¿no? Y bueno, también hay quienes les ofrecen un petate para que descansen. Y su botellita de tequila, su vasito de cubas, lo que ellos disfrutaran más. Hay quienes les ponen sus cigarritos en el altar y a lo mejor, fíjate nada más, a lo mejor murieron de cáncer. ¿No? Qué bonito es esa parte de la cultura, es parte de tu cultura mexicano y es algo que se fue fortaleciendo del vínculo con los españoles. Por eso todos aquellos que se sienten aztecas nada más o mexicas, pues no deben verlo de esta forma. Es una cultura muy hermosa la que tenemos nosotros y que vale la pena que intentemos transmitirla a la siguiente generación para que ellos la conozcan y la sigan llevando a cabo, ¿no? Yo creo que si conseguimos que trascienda esa cultura una generación más, la habremos logrado mantener para el resto de la vida de este país. Este es un punto crucial y yo te invito a que tú participes de estos altares. Yo, que nunca he puesto un altar, lo voy a hacer este año y te invito a que tú también lo hagas y que consigas que otros más lo hagan y participemos de este rito ancestral cultural que tenemos nosotros los mexicanos. Seguramente por ahí tienes a un familiar que extrañas, a un amigo, a una novia, un novio, un esposo, no lo sé. Dedícaselo. Dedícale este altar y dedícale tus oraciones y tus pensamientos más nobles. Ya te platicaba yo que los mexicas tenían este tipo de creencias y ya contemplaban una continuación de la vida después de la muerte. Un pueblo muy místico, todos los pueblos de esa región y de esa época eran muy místicos y muy rituales, tenían estos ritos donde manejaban diversas cuestiones astrológicas, inclusive mágicas, para que se dieran las ceremonias y los avances tanto económicos como sociales dentro de su sociedad. Y ellos tenían estas ceremonias rituales dedicadas a los muertos que según los que saben, yo la verdad no me puedo declarar como que soy el que sabe más,
pero desde 1800 antes de nuestra era ya se practicaban estos ritos, y uno de ellos era que al morir se aseguraba la vida sobre la tierra y se contribuía al equilibrio en el universo. Eso es otro dato que a mí me ha parecido toda la vida muy importante. El hecho de enterrar a los muertos. La verdad no tengo yo el dato de cuándo empezó la humanidad a enterrar a sus muertos, ni si tuvo ese significado que se nos dice que le daban los mexicas, que era para contribuir al equilibrio del universo. Porque uno se va descomponiendo, se lo comen los gusanos, el cuerpo, todo esto, pero pues se va reintegrando a lo que es el planeta. Por ahí tenemos esa ley de la materia que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros como cuerpo, como materia, no nos podemos destruir, nos transformamos. ¿En qué nos transformamos? Pues en parte de este universo, en parte de este planeta. Somos composición con elementos hechos de este planeta, lo cual nos lleva a regresar a eso. Recordemos también que en uno de las partes más emotivas de las ceremonias funerales se nos enseña, se nos ha dicho toda la vida que en polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, el famoso dust to dust, ashes to ashes, ¿no? Y eso significa que pues, nos vamos a ir y nos vamos a convertir en parte del planeta, en parte de la naturaleza. Y para todos aquellos que no ven a Dios como un ente personificado, pues puede ser que regresas a ser parte de lo que es el universo o de lo que es el planeta Tierra. Y bueno, tenemos varias fuentes que nos han enseñado a lo largo de la historia de este país, como Fray Durán, Torquemada, Sagún, que señalaban que el calendario mexica constaba de 18 meses. Los meses 9 y 10, respectivamente, estaban dedicados a la celebración del Día de los Muertos chiquitos y el primero, y de los grandes, el último. Fíjate cómo ya también nosotros lo manejamos así, nada más que me parece que es a la inversa, ¿no? El 1 de noviembre es el Día de los Muertos grandes, de los muertos mayores, y el 2 de los muertos pequeños, o sea, de los niños, ¿no? Me parece que es así, o es al revés. Bueno, ya me lo va a checar la productora y ahorita te lo contestamos. Pero de estos 8 meses en el calendario azteca que están relacionados con festividades en honor a los muertos, los meses, dice Jurado y Camacho, que eran el 5 llamado Toscali, el 9 llamado Tlaxochimaco, y que así se denominaba entre los tlaxcaltecas y otros grupos. También recibía el nombre de Huemicailhuitl entre los tlaxcaltecas, y estos nombres, que pues para mí son difíciles de pronunciar, pues indicaba, según el mes, el nombre que recibían. Las fiestas estaban dedicadas a las personas que iban muriendo de cierta forma. Por ejemplo, el que llevaba el nombre de Tepehuitl, ese mes estaba dedicado a las personas que morían ahogadas. Quecholi era el mes en el que se festejaba a los dioses del infierno. En estas fiestas hay referencias de rituales sobre los sepulcros. Entre los antiguos mexicanos se creía que la vida de todo hombre estaba constituida por 3 fluidos vitales: el tonali, localizado en la cabeza, el ijiyotl, asentado en el hígado, y el teyolia, cuyo centro era el corazón. Cuando la muerte acontecía, estos 3 elementos se separaban. Entonces el teyolia o alma tenía la posibilidad de ir a 2 regiones localizadas más allá del mundo real en atención a la forma en que se había muerto o al grupo social de pertenencia. En esta cultura la manera de morir era el indicativo del destino que le deparaba al alma, la cual transitaría en lugares determinados según los dioses. El sol se consideraba un guerrero que libraba cada día una batalla para los mexicas. Perder la vida en la guerra era la mejor forma de morir y este era su cielo. A este lugar también iban las mujeres muertas en parto, puesto que se consideraba que habían perdido la vida librando una batalla. A las guerreras se les enterraba en el patio del palacio,
para que acompañaran al sol desde el cenit hasta su ocultamiento por el poniente. Su muerte provocaba tristeza y también alegría, ya que gracias a su valentía el sol las llevaba como compañeras. ¿Te das cuenta de esta ambivalencia, esta doble valorización de la muerte? No, por un lado, uno se ponía contento de que había muerto porque pasaba a otro estadio de vida, y por el otro lado la tristeza que embargaba por quedarte solo, ¿no? Por haber perdido a esa compañera o ese compañero de vida. Desde entonces ya se hablaba de la trascendencia y de la vida después de la muerte. Esto es algo que ha maravillado a diversas culturas y al hombre desde que estamos en este país. Me dicen que en efecto en los niños es el 1 de noviembre y los adultos el 2 de noviembre. Entonces se mantienen estas fechas tal cual, pero es sin embargo muy agradable que uno recuerde a sus muertos. No sé si los muertos les guste ser recordados o prefieran estar ya en el olvido. Yo creo, siempre lo he dicho, que cuando una persona dice, bueno, es que ya se murió mi abuelita y está desde el cielo cuidándome, yo digo, no, déjala en paz, ya te cuidó toda la vida y mejor pórtate bien y déjala descansar. Nada de que te está cuidando, déjala descansar, deja que esté bien, ya se ganó su descanso y no la estés molestando con tus malas actitudes, mejor compórtate y cuídate tú. Eso es lo que yo pienso, pero mucha gente encuentra consuelo en decir, es que ya es un angelito, ya está con papá Dios, ya me está viendo desde el cielo. Esa necesidad de encontrarle una trascendencia a nuestra vida, el hecho de que no se quede en el pues ya se murió, en el ya se enfrió, en el ya colgó los tenis. Eso es lo que nos lleva a estas cuestiones. Y bueno, la muerte, ya lo hemos dicho, se representa en México como una calaca vestida de negro y que viene por nuestra alma. Pues cuídense compañeritos, vámonos a una pausa rápidamente y regresamos para seguir platicando de este tema, o ya estaremos hablando de las distintas leyendas. Por ahí les tengo una leyenda original que no han escuchado y que seguramente hará las delicias de varios radioescuchas. Vámonos a la pausa de inmediato y regresamos con estas leyendas. Educación Responsiva. Somos la radio online dedicada a desarrollar un nuevo concepto de educación. En Radio Educación Responsiva nos importa México y nos importas tú. Escucha nuestra programación en vivo de 3 de la tarde a 7 de la noche y las repeticiones en los segmentos siguientes. Agradecemos tu preferencia. Radio Educación Responsiva. Estudiando, pero ya no hay lugar en la preparatoria que elegiste? ¿Necesitas aprender de manera rápida y efectiva a utilizar las nuevas aplicaciones tecnológicas? En 18 meses te preparas como técnico en informática. Aprenderás una carrera técnica y también podrás aprender inglés. Ya no hay tiempo que perder. El futuro no espera. Inicia tu preparación y termina pronto. No importa la edad, estudia 3 horas diarias de lunes a viernes, elige en la mañana o en la tarde. Pero si de todas formas no tienes tiempo, puedes estudiar los sábados por las mañanas. Ya no hay pretextos. Te esperamos para que elijas tu mejor opción para estudiar el bachillerato tecnológico en CETEC. Obtén tu certificado de bachillerato para que puedas continuar estudiando una carrera universitaria. Pide información
informes en nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Avenida Ribera de San Cosme, número 7, Colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Estamos cerca del metro y Metrobús Revolución. No sigas perdiendo tiempo. CETEC te está esperando. Ay, a mí me gustaría estudiar criminología y criminalística. Yo quiero administración. Yo quiero ser abogado, pero ya no hay pretexto. En Bonampak sí se puede. Estudiar y trabajar ahora es posible. Estudia en Instituto Bonampak. Horarios y licenciaturas flexibles desde 1,500 pesos. Catedráticos de alto nivel y el mejor ambiente. ¡Actitud Bonampak! Álvaro Obregón 158, Colonia Centro, Cuernavaca, 318-2099. ¿Qué tal, amigos? Pues hablábamos en este programa Histeria Mexicana de la muerte, de cómo la gente en este país la ha entendido desde tiempos inmemoriales, y me parece delicioso y bueno empezar a comentar las leyendas, porque son una forma de la cultura relacionada a la muerte, y las interpretamos cada quien como mejor le parece, ¿no? Algunos buscan ese temor, infundir ese temor en otra persona para que no haga determinada acción. Por ejemplo, tengo aquí esta leyenda que se llama del niño de la pelota, y se cuenta que ubicado en la avenida López Mateos del Estado, en Aguascalientes, México, hay un edificio de oficinas donde habitualmente algunos empleados salen un poco más tarde de lo acostumbrado. En esa ocasión, una chica había abordado el ascensor. Para los que no sepan qué es ascensor, es elevador. Y un hombre, apresurándose a poca distancia, le pidió que esperara por él. Amablemente la chica se paró entre las puertas para evitar que se cerraran. El hombre abordó y mientras se daban las buenas noches, notaron que el ascensor subía. El hecho les pareció un poco extraño, pues se suponía que estaba programado para no ir más allá de ese piso, pues el de arriba se encontraba clausurado y nadie trabajaba ahí. El ascensor se detuvo en el cuarto piso, pero las puertas no se abrieron, por lo que pensaron que había sido un fallo temporal. Sin embargo, alcanzaron a escuchar las risas de un niño que jugaba con una pelota. Sin darles tiempo de pensar nada, el elevador bajó. Al salir, vieron al velador y le comentaron lo sucedido. El hombre, muy tranquilamente, les dice que él también lo ha escuchado, que se trata del espíritu de un niño que falleció ahí años atrás, cuando su pelota fue a parar al cuarto piso. El chico fue por ella y al ver que se acercaba un guardia, se escondió para hacerle una broma, pero al momento que el niño salió gritando, el guardia le disparó pensando que era un ladrón. Desde entonces, el niño juega tranquilamente en el cuarto piso. Quien se queda hasta tarde puede escuchar las risas, los pasos, los golpes de la pelota contra el piso. Otros, sin tanta fortuna, han visto la pelota bajar por la escalera cuando al niño se le cae desde el piso de arriba. Esta tiene marcadas con quemaduras las pequeñas manos del niño. Después de esto, la gente renuncia a su empleo, pues se sabe que detrás de una pelota siempre viene un niño. Y pues a nadie le gustaría toparse con un niño fallecido. ¿O a ti sí, amigo? ¿A quién le gustaría encontrarse con un niño fallecido? ¿A la productora? No, dice, yo no, me voy por aquí. Bueno, estas son las leyendas. Vamos a contar otras leyendas, si les parece. No, esta ya la contamos la semana pasada, perdóname. Íbamos a contar esto, pero íbamos a contar la leyenda de la mujer sin corazón, pero ya habíamos dicho que ese más que nada es verdad, ¿no? Es así. Bueno, pues esta leyenda se llama la leyenda del fantasma de la avenida. No de la avenida, sino de la avenida. La avenida Lázaro Cárdenas en Guadalajara es una vialidad muy importante, conecta con el poblado de Chapala y es muy conocida por la gran cantidad de accidentes que suceden en ella. Se puede contar al menos uno diario, algunos demasiado fuertes con consecuencias mortales. Se identifica como la causa a una mujer que se aparece misteriosamente en medio del camino,
distrayendo a los conductores cuando estos intentan esquivarla y sufren fatales percances, y otros aseguran haberla atropellado. Muchos testigos dicen que estos sucesos son causados por una presencia del más allá, que se aparece a altas horas de la noche en medio de la oscuridad. Se cruza frente a los autos causando accidentes a diestra y siniestra. Es bien sabido que los lugares donde suceden muertes trágicas conservan las energías de las personas que fallecieron allí. Algunas quedan tan impregnadas que permanecen vagando por tiempo indefinido, repitiendo su mortal desenlace una y otra vez. Según declaraciones hechas por los accidentados, sienten que la atropellan, incluso que la despedazan con sus autos, pero cuando los servicios de emergencia buscan a la persona herida, no pueden siquiera encontrar rastros de alguien que haya sido lastimado al exterior del vehículo. Extienden su búsqueda hasta los árboles cercanos, también sin resultados, por lo cual, después de tantos incidentes, han llegado a tomarlo como algo común, sin sorprenderse al escuchar una y otra vez la misma historia. Se dice que al parecer ese lugar fue un paradero de camiones de carga, donde los choferes de las unidades se paraban a descansar, tomar sus alimentos y en ocasiones contratar los servicios de mujeres de la vida galante. Se piensa que una de ellas fue estrangulada o asesinada, y ahora, sedienta de venganza, cruza frente a los automovilistas, causando estos accidentes. Siempre hay este dejo de venganza, de aparición o necesidad de sacarse ese coraje, ¿no? Dicen que las muertes violentas hacen que las personas se mantengan en ese lugar. Si alguien murió con violencia, va a permanecer en ese lugar, es lo que se dice. Y también nos señalan que en algunas ocasiones pues tratan de disuadir a que los automovilistas pues vayan tan rápido. Otras veces nos señalan que son para llevarse un alma y tomar esa alma y dejarla en su lugar, que por eso lo están haciendo. En fin, cualquiera que sea la creencia, pues gracias a Dios a mí no me ha tocado ver nada de eso y espero seguir de esta manera. Hay por ahí varias historias que han contado de que vas en la carretera a determinada hora, como comentábamos el programa pasado, a determinada hora siempre es el asunto, ¿no? Y veíamos que en la carretera, si ibas demasiado rápido, veías a una mujer muy atractiva pidiendo aventón. Y había dos posibilidades. Una de ellas era que detuvieras tu carro y le dieras el aventón. Ella se subía a tu lado y continuaba el viaje contigo hasta llegar a un punto donde había una población y te pedía bajar, te daba las gracias, se despedía de ti y tú continuabas tu camino sin ningún problema. Esto era siempre además para hombres solteros, ojo, no le pasaba a una mujer soltera, ni le pasaba a dos hombres solteros, solamente cuando viajaba en el automóvil un hombre, uno solo, y era soltero. Si era casado, no pasaba. Esta situación sucedía que si tú veías a la mujer, pero no le hacías la parada, o sea, no te parabas para que ella se subiera a tu carro y continuabas tu viaje a toda velocidad, de pronto volteabas al espejo retrovisor y ahí aparecía la mujer, con unos colmillos enormes, dispuestos a morderte y a devorarte, y no había forma de que no terminara tu carro impactado. ¿Qué te parece? ¿Así se las gastaban las mujeres o las leyendas? ¡Qué barbaridad! Y bueno, ya estamos a punto de despedir el programa y no quiero dejarte sin la leyenda que te prometí. Una leyenda original que no ha sido contada, que justamente, bueno, no ha sido contada en la radio, pero a ver qué te parece, ahí te la voy a contar. Resulta que había un niño
que vivía en la Ciudad de México. Sin embargo, sus antepasados eran de un pueblo del Estado de México cercano a lo que hoy se conoce como Almoloya. Y ahí había una mujer que tuvo un hijo. Este hijo creció y la mujer tristemente lo despreciaba. Sin tener alguna razón evidente u obvia, la mujer despreciaba a su propio hijo. Años después de ese nacimiento, una familia de la Ciudad de México que tenía el parentesco con esta familia allá del Estado de México decide adoptar al niño y llevarlo a su casa. Estando ahí, en su casa, el niño pues fue querido, fue arropado y bueno, tuvo varios problemas en su vida hasta que finalmente desapareció. No se supo más de él, nadie lo vio, nadie supo qué había sucedido. Tiempo después, el jefe de familia que había adoptado a este niño van al pueblo y se encuentran con que la mujer, la madre de este pequeño, pues ya estaba en las últimas, como se dice en México, estaba falleciendo, de tal manera que no reconocía prácticamente a nadie a su alrededor. Estando en la casa, estaban platicando dos mujeres en el cuarto de ella, cuando deciden salir a la cocina a preparar alimentos para todos los invitados. Los invitados se quedan platicando en la sala y de repente, asombrados, ven a la mujer parada en la puerta de la habitación, gritando: ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! No dijo más la mujer. Los hombres corrieron a ayudarla y la llevaron a la cama y le preguntaban de qué niño hablaba, qué pasaba. Las mujeres se preguntaban entre sí: ¿cuál niño? ¿Cuál niño? No le dio tiempo a responder. La mujer falleció sin dar una explicación de quién era ese niño o qué había pasado con ese niño. Hoy todavía la gente se pregunta si estaba preguntando por el hijo que dejó ir. Les agradezco muchísimo, soy Alfredo Villar, estamos en Educación Responsiva, una radio que intenta cambiar los conceptos de educación, y a continuación se quedan con un programa grabado porque la conductora de Más Allá del Bullying no pudo asistir el día de hoy a la estación por un tema personal, pero seguramente esta repetición les va a gustar, va a estar interesante. Les repito, soy Alfredo Villar, nos vemos en Histeria Mexicana el próximo jueves. Si es que hay transmisión, estén pendientes, lo anunciaremos con tiempo, y si no, hasta dentro de 15 días. Muchas gracias y pásenla bonito.